Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. Bienvenidos, buenas tardes amigos, les saluda César Bejarano y les da la bienvenida a su programa Entre Amigos. Como siempre estoy acompañado por Erika Vicente y Javier Zorrilla y estamos listos para compartir con ustedes las noticias relevantes de la semana y por supuesto en nuestro tema central de Punto de Quiebra tenemos un tema muy discutible, muy interesante para compartir con todos ustedes. Y comenzamos al toque nuestra cajita de Pandora, donde sale lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos una buena noticia que nos la trae el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional que creó el gobierno recientemente para hacer frente a estos desastres que están ocurriendo en nuestro país. Bueno, la noticia es que los vientos del anticiclón del Pacífico vienen aportando, vientos que permiten enfriar el fenómeno que estamos padeciendo. O sea que está permitiendo enfriar el mar y por tanto van a parar las lluvias y además esto viene favorecido por la llegada del otoño. ¿Cómo es que el calor cómo es que si el mar se pone más caliente se aumentan las lluvias? Bueno, lo que pasa es que normalmente existe este anticiclón del Pacífico, que son vientos muy fríos que enfrían el agua. Al no ser enfriadas estas aguas son muy calientes y producen mucho evaporación. Es más fácil evaporar. Claro, entonces, sube. Sí, sube, sin embargo, como no hay viento, se quedan en la costa. Las nubes son vapor, ¿no? Claro. Y de ahí viene la lluvia, claro, pues. Claro, además no hay suficiente viento para que estas nubes pasen hasta la sierra, entonces se quedan en la costa y esto es lo que está produciendo. O sea que ya iría bajando la cosa. Sí, ya se está sintiendo un poco menos de calor. Bueno, ojalá que siga así, ¿Qué más? ¿Algo más? Así es, justo en estos días se han estado compartiendo en las redes sociales noticias falsas que han generado zozobra, caos, angustia, preocupación y hasta desesperación, sobre todo en la persona. ¿Qué cosas se le va a provocar todo eso? Por ejemplo, alertaban con el tema de saqueos, con falta de alimentos, falta de medicamentos inclusive. Entonces estamos en un momento difícil. Imagínate. ¿Quién se supone que hace estas cosas? ¿Interés político? ¿Cómo es la cosa? Bueno, en eso está investigando la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, el ministro Carlos Basombrío. Han encontrado a 20 personas hasta el momento. Están ahondando las investigaciones de tal punto que en los próximos días les van a hacer la denuncia penal respectiva. Si te entiendo bien, es como si en un vecindario alguien rumoreara algo de que hay un ladrón, claro, y se pero pasa. No solamente un vecindario. Y ahora es en Facebook. Es en Facebook y sobre todo han estado, por ejemplo, colgando videos que no son del Perú, por ejemplo, ¿no? Más que rumores. No, pues es que en realidad están tratando de espantar más a la gente, de que se asuste y en realidad eso no favorece a nadie, ¿no? Bueno, eso es parte de psicosociales, pero acá lo que está ocurriendo en sí es, digamos, fomentar los saqueos, que significa actos delincuenciales. Bueno. Por ejemplo, en centros comerciales. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que, la gente desconoce la ley. No sabe que, por ejemplo, puede irse de 3 a 6 años a la cárcel. Es prisión efectiva y obviamente, pues, ¿para qué malograrte la vida haciéndote de repente una broma, una payasada? Es una de esas cosas. Claro. Ahora, estamos pensando en el mejor de los sentido. Mejor de los casos, que claro, es una broma. Claro, sería bueno llamar a la seriedad, ¿no? Estamos viviendo momentos muy difíciles, toda la población, y no queremos pues que esto se agrave, y no por alguna payasada o por alguna mala intención. Claro, entonces les pedimos a todos los oyentes que por favor compartan y reflexionen con todos sus amigos también, y que en primer lugar, antes de compartir una publicación, verifiquen la fuente de origen, que no sea una fuente trucha. Por ejemplo, lean la noticia completa
Y también en muchos casos sería bueno que tengan información de primera mano, ¿no? Y que, por ejemplo, averigüen bien, que llamen a alguien, algún amigo en esa ciudad y le pregunten si realmente ha pasado antes de Claro, también eso. sacar la noticia. Verificar los links también, porque a veces engañan con los links. Y verifiquen también quién es el autor de la noticia, ¿no? Hay que copiar todo eso, y de preferencia ahora el Ministerio del Interior está facilitando en internet un enlace para que ustedes, todos nosotros, nos unamos por un Perú sin caos, sin violencia, y los denunciemos, porque esto debe de acabar. Sí, y por mi parte, bueno, una noticia dura de todas maneras por lo que estamos viviendo, pero además porque sigue el tema de la corrupción ahí, ¿cómo se dice?, en plena marcha, ¿no? Ahora han capturado, la Fiscalía ha capturado a Juan Carlos Ceballos, que es jefe de OCITRAN, ¿sí?, que es el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte, y él estuvo en funciones en el último gobierno de Alan García, en el marco justamente de las diligencias del caso de Odebrecht. ¿Y qué hizo este señor? Adendas, una vez más adendas, ¿sí? Habría participado en operaciones irregulares, en adendas millonarias para la concesión de los tramos 3 y 4 de la carretera interoceánica sur. Le han encontrado también desbalance patrimonial, como 600.000, además de propiedades, ¿no? Pero aquí lo importante es cómo suben las obras con las adendas, ¿no? La ¿cómo se dice? Facturación o Sobrevaloración. Sobrevaloración, ¿no? Porque miren, en el 2005 la construcción de la Interoceánica Sur se estimó en $800 millones, ¿ya? En el 2008, de 800, ¿sí?, pasó a $303 millones. Y en marzo de 2015 borrió los $2.000 millones más, ¿no? Entonces, Ceballos también facilitó adendas para elevar costos del tramo del metro de Lima. O sea que ahí ha corrido. Ahora, la pregunta es, este es un pez chico, este es otro pez chico. ¿Cuándo caerá el pez gordo? Porque no creo, francamente, que no... Lo que pasa es que son muchos peces. Algunos Así es. habrán más gordos que otros, ¿no? Exactamente. Pero se está esperando, pues, que efectivamente ya de una vez por todas el expresidente García responda claramente por todas estas cuestiones, pero en términos de un juicio, ¿no?, o de una investigación seria por parte de la Fiscalía, no en términos de declaraciones periodísticas, ¿no?, que se prestan a cualquier cosa, la verdad. Bueno, el día martes 21 de marzo pasado, los familiares de las víctimas de la violencia interna en el Perú de más o menos el 1980 hasta el 2000 hicieron una ceremonia en el monumento El Ojo que Llora en Jesús María. Ellos se reunieron para recordar a sus familiares y además los procesos que vienen llevando a cabo, porque también hay desaparecidos. Y justamente lo han hecho estos días porque se conmemora el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, que es el 24 de marzo. Entonces, bueno, estuvieron diversas asociaciones como APRODE, REUNE, CONAVIP, y algunos de ellos dieron testimonio de lo que están pasando ellos a partir de esta violencia que han recibido, ¿no? A mí lo que me da pie para hablar después de escucharte es cuán difícil está siendo la reconciliación en el Perú, porque realmente la cosa se ha vuelto polar. Unos defienden a los policías, ¿no?, a los militares, que ellos nos han salvado, ¿no?, y no quieren nada con los subversivos ni con sus familiares, como si todos ellos fuesen, ¿cómo se llama?, ¿no?, unos seres diabólicos, más o menos. En la ceremonia a la que yo asistí, lo que se sintió era una profunda necesidad de reconciliación.
Ellos dicen para que esto no se vuelva a repetir, pero además es como decir, de este modo no se cambian las cosas. O sea, con este tipo de violencia, de matanza, de terrorismo, por parte de Sendero Luminoso y por parte del gobierno, ¿no? Entonces me pareció interesante cómo además conectaron una ceremonia muy espiritual, la justicia y la verdad, que es lo que ellos piden, ¿no? Es justicia y verdad. Ellos necesitan que se sepa y necesitan que eso sea, digamos, conocido por la gente y que se den las sentencias que se requieren para que esto comience a procesarse más rápidamente, ¿no? Pero, por ejemplo, ese odio que llegó a los extremos se sigue proyectando en la política actualmente, ¿no? La manera, por ejemplo, en cómo unos se expresan de los otros. En las redes sociales, cuando vienen periodos electorales, cómo se expresan, por ejemplo, de la izquierda, ¿no? O de la derecha, o los fujimoristas o también. los fujimoristas de unos, de otros, se dicen realmente barbaridades e incendios, ¿no? Ese tipo de agresión verbal no favorece la reconciliación. ¿A quién no le interesa que el Perú sea un país reconciliado? Porque el Perú viene odiándose entre sí desde larga data, ¿no? Por la enorme discriminación que ha habido, ¿no? Entre todos los tipos de, digamos, bueno, de gente que hay acá, sí, ¿no? de hecho, este monumento hace poco, el mes pasado, ha sido violentado, ¿no? Han sacado algunas piedras, les han roto, han sacado piedras donde estaban los nombres de las víctimas, ¿no? Y además, hace unos años también ocurrió lo mismo, me parece en el año 2007. Desconocidos pintaron, ¿no? El recinto color anaranjado, parece que fueron fujimoristas. Entonces, bueno. Porque, por ejemplo, yo creo que habría que tener más tolerancia y más comprensión con la gente que efectivamente peleó de un lado o de otro, pero que era gente muy joven, muy sencilla, personal de tropa, los propios senderistas de 14 años, a los que obligaron prácticamente a matar a alguien para, ¿no?, hacerse senderistas. O sea, fue un reclutamiento forzado. Y los que deberían de estar realmente, ¿no?, obviamente siendo castigados, son pues las personas que han dirigido de un lado o de otro. El Estado no pudo rebajarse a nivel del terrorismo, porque el Estado no puede convertirse en un estado de terror. Así que hay suficientes elementos para comprender, y solamente la comprensión es lo que facilita la verdadera reconciliación. 3 años. 3 años ha cumplido el Lavajato, con un balance de 130 condenas por corrupción. Esta es la mayor investigación del escándalo de corrupción en Brasil, con un balance de 130 condenas, 183 pedidos de cooperación judicial, 746 allanamientos, 91 prisiones preventivas, 101 detenciones de carácter temporal y 6 de flagrancia. Bueno, pero ¿por qué nos estás diciendo todo esto, Cecita? Porque no nos estás llenando de números, pues, hermano. Claro. Estás atarantándonos. ¿Ah? Yo les cuento estos detalles porque la idea es comparar todo lo que ha hecho la justicia, la fiscalía y el poder judicial en Brasil en comparación con lo que está haciendo el poder judicial y la fiscalía en el Perú sobre el caso Odebrecht, por ejemplo. Ya. La rapidez con la que se ha movido y el reconocimiento internacional en la lucha contra la corrupción. Pero ¿cuál es el problema de fondo acá? Es que en esta corrupción solamente el Lavajato involucra a partidos políticos tanto de derecha como izquierda. O sea, no hay un partido político, salvo el ecologista, que se salve. Esa es la triste realidad de la política brasilera. Pero ¿qué están conspirando actualmente los políticos? Una ley para perdonarse, una amnistía. Los políticos de Brasil. Los políticos de Brasil están preparando una ley para dar amnistía a todos los funcionarios involucrados en este caso, ya sea de un nivel indirecto o directamente involucrados. Yo no sé, fíjate, si la población brasileña va a aguantar semejante abuso de poder, ¿no? Lo que pasa es que en una democracia formal, si todos
todos los políticos que forman parte de ese sistema deciden amnistiarse a sí mismos, pueden hacerlo en términos legales, digamos. Claro. ¿No? Lo que yo no sé es si va a haber una reacción de la población y de qué tipo va a ser, ¿no? Eso Claro. Yo pienso que sí debe haber, porque la la desigualdad social ha incrementado justamente debido al nivel de corrupción que hay en Brasil. Hay investigaciones que demuestran que ha aumentado hasta inclusive un 30% la desigualdad social, y es que la corrupción se está llevando todo el dinero. Y entonces yo les comparto esta noticia porque nos debe servir de ejemplo, de experiencia, para justamente en este momento cortar con todos esos políticos que están involucrados en la corrupción y en las diversas tipos de mafias, ¿no?, dentro del Estado. Y también de las empresas, César, a Por las supuesto. cuales generalmente no se menciona, pero para que haya corrupción tenía que haber un corruptor y uno que se deje corromper, ¿no? Así que todo el mundo, como se dice, caiga quien caiga, pero de verdad caiga quien caiga, ¿no? Claro, nos va a beneficiar a todos en el tiempo. Con esto terminamos nuestra secuencia Caja de Pandora. Regresamos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Continuamos con nuestro programa y entramos a nuestro segmento Punto de Quiebre. ¿Cuál es nuestro titular para Punto de Quiebre? Una sola fuerza. ¿Qué cosa querrá decir? En este instante lo conversamos. Bueno, como ya todos saben, todos los peruanos saben, estamos pasando uno de los desastres naturales más difíciles de nuestra historia. Un problema como este no lo hemos tenido en nuestro territorio desde 1925 y antes de eso en 1891. Estamos ante la combinación de dos importantes fenómenos, que es el niño costero más la niña del Pacífico Central. Eso dice del Instituto Geofísico de Perú, Ken Takahashi. Pero ahora estamos con el niño costero. No, ambos. O ya entró también la niña. Ambos. O sea, esto que estamos viendo es una cuestión que no se da hace muchos años. Es la combinación de ambos. ¿Simultánea Sin, ahora? sin actual? embargo, esto es mucho más complejo de lo que parece. O sea, no es una cosa como el niño costero nada más. Entonces, hay muchos fenómenos que se están dando y que se dan usualmente y que bueno, ahora en este caso se han combinado estos dos fenómenos. Bueno, es importante decir que según el COE tenemos 12 regiones afectadas. 12 regiones. ¿Saben lo que es el COE, no? Es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional que ha dispuesto el gobierno para estos momentos. Monitorear, ¿no? Sí, hay por lo menos 75 muertos con 20 desaparecidos. Muy probablemente los desaparecidos también están muertos. Hay muchos heridos, más de 250. Y hay más de 500.000 de damnificados y afectados, ¿no? Sí, hay que recordar a nuestros amigos que toda la información relacionada con las consecuencias, ¿no?, de todos estos desastres naturales están siendo transmitidas vía Canal 7 o Radio Nacional del Perú, para que tengan una fuente confiable de información. Eso es muy importante. Bueno, y una de las primeras respuestas grandes, por decirlo así, del gobierno, que Valcan Verdades está haciendo lo posible, porque ha ido a las mismas zonas afectadas, ha distribuido a sus ministros a lo largo del territorio, es la de nombrar a un zar de la reconstrucción, ¿sí? Pero esto ha suscitado una serie de opiniones controversiales. No todos están de acuerdo, porque hay un antecedente que no fue el mejor, francamente. No sé si la gente recordará, con el terremoto de Ica se nombró a un zar, que era un empresario, y se suponía que el empresario iba a tener eficacia, iba a tener rapidez de respuesta, iba a tener reflejos, pero la verdad es que no supo cómo manejar la administración pública. Seguimos con el razonamiento. ¿Qué puede asegurar que este nuevo zar va a tener la eficacia que no tuvo Julio Fabre? Bueno, tiene que haber voluntad política para empezar.
La segunda es modificación de ciertos reglamentos de ley o leyes que actualmente hay. Por decirles, los gobiernos municipales y regionales no están obligados en utilizar el total del presupuesto asignado a X actividad. Vamos a un ejemplo. Les dan, vamos a ver, 100 millones de soles a un distrito para que lo utilice en un programa de prevención de desastres, pero utiliza 5.000 soles. El resto normalmente lo devuelve. 10%. Claro. Hay una cifra ya de pero presupuesto. ¿qué es lo que sucede? Es que los gobiernos desvían ese fondo para otras actividades. Por ejemplo, el caso de Castañeda. El alcalde de Lima utilizó el 83% para hacer la Costa Verde. Y solamente empleó el 2.9% de ese presupuesto para la prevención de desastres en justamente evitar desastres. Sí, y ahora está recibiendo una fuerte presión de los medios, bueno, ¿no? por esa barbaridad en realidad, porque entonces llevar por ahí, la plata claro, de una situación para situaciones de emergencia a hacer una cosa como la de la Costa Verde, francamente. Ya, por ahí tenemos que el Congreso tiene que modificar la ley para obligar a todos los municipios y gobiernos regionales a que empleen un mínimo de 80% de ese presupuesto y que sea inamovible para otras actividades. Por ejemplo, ¿no? Esa sería una modificación. Bueno, de hecho, estos fenómenos que se vienen dando están siendo magnificados por el tema del cambio climático, ¿no? Hay la mayor humedad atmosférica, está produciendo mayor cantidad de lluvia, etcétera. Entonces es importante decir que este estudio ya estaba haciéndose sobre el cambio climático, sobre todo en la COP en el año 2015. Hay estudios donde dicen qué hacer, cómo prevenir estos desastres que se están viendo amplificados por este tema del cambio. Claro, ¿no? y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay represas, drenajes, ¿no? Recanalizaciones o canalizaciones, aprovechamiento del agua abundante que viene en un periodo para poderlo aprovechar en los periodos de sequía? Eso es previsible, no solamente en tiempos de clima extremo como el de ahora, porque también antes han habido desbordes, ¿no? Algunos huecos, no tan fuertes como los de ahora, pero en general se necesitaría también limpieza de los cauces, que eso sea un sistema nacional de prevención de desastres que opere continuamente, ¿no? Otro punto es la reubicación de las personas que están en zonas de alto peligro, ¿no? También ese es el otro. Sí, yo creo que corresponde hacer un estudio nacional sobre las cuestiones geográficas y de territorio y ver, identificar las zonas vulnerables y demás. Sin embargo, yo creo que es un largo camino por delante. Ojalá que no se pierda de vista una vez que pasen las lluvias, ¿no? Así es, pero también acá hay un tema y es la capacitación de los gobiernos locales para que puedan, llevar a cabo el presupuesto que tienen y hacer las buenas obras. Hay que decir también que el tema de la corrupción interviene también en la falta de eficacia para que se neutralicen los riesgos propios de los desastres, porque finalmente esa plata se está mal utilizando, se está desviando hacia otros terrenos. Bueno, aunque muchos de los desastres, y creo que este es el caso, no se podía prever en cuanto a su magnitud precisa, yo creo que el tema de la corrupción sigue siendo un tema central, por lo cual esto es muy difícil de paliar, de enfrentar, ¿no? Siempre sigue habiendo este tema de la corrupción. De todas maneras, esperemos, perdón César, que el SAR va a ser nombrado después de la reacción que ha habido ahora, porque es la emergencia, pero después se va a nombrar. Yo me imagino que tendrá plenos poderes para efectivamente hacer un sistema completo de reconstrucción. Pero justamente hablando de corrupción, hay que resaltar la actitud de la población ante los especuladores, que empezaron pues a acaparar el agua y otros productos y tratarlos de vender pues con un excesivo precio.
felizmente la gente ha buscado, por ejemplo, en el tema de alimentos, productos alternativos y ha podido, digamos, reducir esta corrupción de mafias, de comerciantes más que todo. Bueno, y hay que mencionar también, lo ha dicho el abogado Manuel Pulgar Vidal, que fue ministro del Ambiente, que una de las plantas de tratamiento del agua, la de Huachipa, que fue hecha en el gobierno de García, que estuvo supuestamente en el contrato prevista para tener por lo menos unos 50 años de duración sin problemas, recién lleva 6 años y dicen que se está desmoronando y no está siendo plenamente utilizada o directamente no se está utilizando. Entonces imagínense que no hay agua para repartir. ¿Por qué? Porque una vez más el tema de la corrupción ingresó, y es más, la empresa contratista es Camargo Correa, que ha estado ligado a los temas de corrupción de lavajato en la corrupción brasilera, efectivamente. Así es que eso me parece realmente una barbaridad, ¿no? En sentido general, me parece que los medios de comunicación han jugado un papel relevante en este momento de crisis nacional. Se han puesto la camiseta de Perú, han ido a las zonas de emergencia y in situ han transmitido, no solamente para que veamos las trágicas imágenes, sino para que ellos, a través de sus contactos, informen a los diversos ministros para que puedan conseguir la ayuda necesaria, ¿no? Es así que, por ejemplo, la aerolínea LAN Chile estaba empezando a vender, o LATAM que le llaman ahora, estaba vendiendo los pasajes hasta 6 veces el valor normal, y los medios de comunicación lo hicieron ver, y esto permitió que la Fuerza Aérea empezara a ofrecer vuelos gratuitos, ¿no? Y ayuda, por supuesto, ¿no? Y eso es lo más interesante, la actitud y la reacción de la gente para lograr revertir lo que en un momento es parte de una mafia o de repente un aprovechamiento de algunos grupos. Creo que ha sido interesante que la gente haya tomado y se haya puesto en primera persona, tanto para denunciar estos casos como Metro, por ejemplo, que subió los precios, y por el reclamo de la gente en las redes y todo el escándalo que hubo. Ya cuando uno llegaba a comprar te decían, sí, el precio en el escaparate es 1, pero acá tenemos el precio normal, ¿no? Y ellos ya tuvieron vergüenza. Sin embargo, algunas empresas han ayudado también. Yo creo que sí, es importante, porque además la gente ha tomado en sus manos el poder, digamos, para que la situación vuelva a ser como... Por ejemplo, han envasado gratuitamente millones de litros de agua, ¿no? Suspendiendo su propia producción de bebidas. Claro, eso fue, bueno, hay que reconocer, el grupo Bacus lo ha hecho, ¿no? El grupo Linley también se ha comprometido en dar agua, y así, una diversidad de empresas que yo no tengo los nombres, pero sí los he visto en diversos medios de comunicación. Universidades, ¿no? También. Grupos, organizaciones, en general creo que ha habido una respuesta, ¿cómo se dice? Masiva, generalizada, de solidaridad, de gran solidaridad, y detrás de ello creo que late, digamos, de todas maneras, un sano espíritu nacional, ¿no? Que sí, felizmente ha brotado, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, la imagen de la mujer emergiendo de barro parece que se ha viralizado y ha, ¿cómo se dice?, llegado a muchas otras partes del planeta, ¿no? Pienso como símbolo, digamos, además, países vecinos también han mostrado su solidaridad. Argentina, Ecuador, el mismo Venezuela, que está pasando tantos problemas, Chile, ¿no? Así es. Sí, varios países, y pienso que la imagen de la mujer emergiendo del barro ha significado un símbolo, ¿no? Y la fuerza para sentirnos justamente unidos en una sola fuerza y poder emerger y salir adelante de toda esta crisis. Así es, y esperemos que además, a partir de lo doloroso que hemos vivido, de una vez por todas se arme el sistema de prevención para no pasar por las mismas desgracias, porque
el tema no es tanto que hayan desastres, sino el que no tengas medios y políticas y recursos para mitigarlo. Y todo eso con la tecnología existente ahora se puede hacer perfectamente. Así es que no hay justificación para no incorporar en la cultura nacional el sentido de prevención. Bueno, yo creo que todavía falta un largo camino, porque hay mucha gente que ha quedado sin casa, se ha quedado sin nada. Todavía va a haber un tiempo de reconstrucción. Ojalá que sea lo más pronto posible, ¿no? Así es. Y otra cosa, el Estado está lento, por lo que hemos conversado. Entonces hay que entrar a la reforma del Estado, hay que descentralizar, hay que desconcentrar, hay que capacitar a los municipios, sobre todo que son los que están en contacto directo con la población, y hay que dejar que esos municipios hagan su experiencia de gobierno, aunque en principio se equivoquen, pero hay que tener confianza en ellos, y eso sí, supervisar clarísimamente el dinero para que no vaya a la corrupción o se desvíen obras superficiales o que no tienen que ver con el combate contra los desastres, ¿no? Y la disminución del riesgo y la mitigación del sufrimiento humano en una situación tan extrema como la que hemos vivido. ¡Viva el Perú! Con esto terminamos nuestra secuencia. Punto de quiebre. Somos una sola fuerza. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Hola amigos, ahora empezamos nuestro bloque Tiempos de Cambio. ¿Qué tenemos hoy, Javier? Ahora tenemos un libro muy interesante que se llama Encrucijada y futuro del ser humano, los pasos hacia la nación humana universal. Esto es sumamente importante porque lo que estamos viendo es que hay varios problemas globales que van a afectar a todas las naciones, pero no se está haciendo mucho para mitigarlos. Por ejemplo, el calentamiento global del cual hemos estado hablando, el riesgo de una conflagración nuclear todavía está. No se dice, no se habla, pero la posibilidad de destruir la Tierra varias veces existe y, claro. En fin. Bueno, también está la violencia creciente, ¿no? La delincuencia, el narcotráfico, también están las crisis financieras, ¿no? De los países y de las personas. Muchas cosas que no nacen acá, sino son problemas que recibimos de las grandes potencias. Entonces, lo que plantea el libro es que hay que hacer un nuevo orden mundial. Esa es la importancia de este libro, y no solamente dice que hay que hacerlo, sino dice cómo hay que hacerlo y además cómo podemos participar las organizaciones, los movimientos sociales, las personas, inclusive los profesionales, para colaborar en esta red de constructores por la nación humana universal. Bueno, y por esto es que Guillermo Zullins visita Lima y Huancayo, en realidad. Va a estar desde el 17 de abril al 23 de abril y va a tener diversas presentaciones. Se presenta en el Congreso de la República, se presenta en la Universidad Agraria, en la Universidad Católica, y además tiene una reunión con los especialistas en el Instituto de Estudios Peruanos. Así es, y hay que decirlo, el Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, que justamente saca este programa, va a recibirlo y ha organizado el que venga. Él es un humanista argentino que ha sido candidato a la presidencia de su país, conoce muy de cerca los problemas económicos, es un humanista de hace mucho tiempo y la verdad es un libro sumamente recomendable para poder hacer algo desde la base social, ya que los políticos no están haciendo nada en ningún lugar. Es más, están empeorando las cosas, como por ejemplo ahora Trump, que ha disminuido sustantivamente el presupuesto del organismo encargado del medio ambiente en Estados Unidos, ¿no? Él no cree, por ejemplo, en el calentamiento global. Él cree que eso es una fantasía. Hay que recordar que Guillermo Zullins ya se está presentando, o se ha presentado en varios países de Sudamérica, ¿no? Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador,
y me parece que se va a presentar en casi todos los países de Sudamérica y probablemente vaya a Europa, porque realmente los temas que se tratan en su libro son muy relevantes e importantes para tener una humanidad pacífica. Mira, me parece importante decir más o menos de qué es la nación humana universal, o qué sería esto. Bueno, es una nación sin fronteras, sin guerras, sin violencia, sin hambre, sin discriminación, con justicia social, con democracia real, con equilibrio ambiental, con solidaridad y sobre todo con un futuro abierto, que es lo que ahora no tenemos, porque no sabemos hacia dónde va la cosa. Por ejemplo, un aspecto muy interesante es que el libro propone una refundación de las Naciones Unidas, porque en este momento las Naciones Unidas no tienen capacidad de gobernanza mundial. Hay 6 países que son países que tienen derecho a veto, entonces muchas de las cosas que se quisiesen hacer no se pueden hacer porque esos países que son las grandes potencias, por ejemplo en el tema de eliminar las armas nucleares, ¿sí? O la reducción proporcional del armamento convencional, generalmente es vetada por las superpotencias que ellos quieren tener, pues obviamente el imperio de la fuerza en sus manos, ¿no? Bueno, y es importante también decir que el autor propone no solamente un cambio hacia afuera, o sea, el cambio de las instituciones y demás, sino también dice, por ejemplo, somos nosotros los que debemos transformarnos para vivir de otro modo. Así o sea, es, ese que es un propone aspecto. un cambio adentro de uno, o sea, de las personas, una transformación y también para que haya un cambio social. Así es que hacemos un llamado desde ya para formar esa red de constructores de la nación humana universal, en la cual cada uno de los países y de los lugares se convierte en una avanzada de esa nación humana universal. Y poco a poco, entre todas las organizaciones y personas, se va tejiendo una red sólida, fuerte y permanente, porque si la gente no participa y deja que la política la tomen los corruptos o los negociantes, entonces mal vamos a estar, mal vamos a seguir. Ha llegado el momento de tomar el destino en nuestras manos. Con esto terminamos nuestra secuencia Tiempos de Cambio. Entre amigos, regresamos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. ¿Qué tal amigos? Empezamos con nuestra secuencia Enredados. ¿Qué tenemos amigos? Bueno, voy a comenzar algo que vi en las redes sociales y que ha tenido mucho, ¿cómo se dice? Mucho eco, ¿no? Yo lo copié de Luis Ernesto Rossetti citando a un tal Christopher Lynn Hesch, que nada menos es un periodista ganador del premio Pulitzer, uno de los premios más importantes del periodismo, y es el corresponsal de guerra especializado en informar sobre América y Oriente Próximo. ¿Y qué dice este señor citado textualmente? Dice lo siguiente: hoy vivimos en un mundo en que los médicos destruyen la salud, los abogados destruyen la justicia, las universidades destruyen el conocimiento, los gobiernos destruyen la libertad, la prensa destruye la información, la religión destruye la moral y los bancos destruyen la economía. Así es que este señor nos está diciendo que las cosas andan estructuralmente mal y que hay que cambiarlas de raíz. Este sistema tiene que ser sustituido. Amigos, campaña Yo Dono a mi Perú. La campaña Yo Dono a mi Perú requiere de voluntarios los días miércoles de 3 a 6 p.m., los jueves y viernes en los horarios de 9 a 12 y de 3 a 6 p.m. La reunión será en el patio del primer piso de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La campaña consiste en recolectar dinero para comprar productos que se van a donar. Es importante que se comuniquen al 968-660461. Está organizado por los
alumnos de la Universidad San Marcos, Facultad de Letras. Repitamos el número más lento, César, por si acaso. 968-660461. 968-660461. Pónganse en contacto, amigos. Todos debemos de poner el hombro. Yo encontré un pensamiento muy interesante que es de José Luis San Pedro. Sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada. Está referida a que hay que abrir la mente, hay que tener conocimiento, hay que abrir los horizontes. Así es, no es posible que nos quedemos solamente con el conocimiento que nos han entregado de niños, ¿no? Que tiene muchos prejuicios. Entonces uno tiene que formar su propio conocimiento y eso es libertad de pensamiento, la creatividad interna para forjar una visión del mundo propia, que obviamente sea positiva. Así es. Amigos, esta es una gran oportunidad para colaborar con todos los damnificados de los desastres naturales. Les dejo esta frasecita: nadie sabe lo que tiene hasta que arregla su cuarto. Así que, amigos, pónganse a arreglar, porque de ahí yo estoy seguro que tienen muchas cosas para donar. Manos a la obra. Y la otra cosa que quisiera decir, ya que estamos hablando en este tema, es que la solidaridad se despierta cuando uno se imagina a sí mismo en el lugar del otro. Si nos imaginamos en el propio escenario del desastre, con una casa de barro que se nos destruye, vamos a sentir la sensibilidad necesaria para ayudar a aquellos que no tienen y que necesitan de nuestro apoyo. Y esta creo que también viene bien: ama la realidad que construyes y ni la muerte detendrá tu vuelo. Ama la realidad que construyes. Hay que ver qué es lo que estamos construyendo, no solamente en lo físico, sino también en las relaciones personales, cómo es que uno va actuando con unidad o sin unidad, con contradicción, ¿no? Entonces es un llamado a la construcción de una vida unitiva. Gracias, amigos, por acompañarnos a su programa Entre Amigos. Los esperamos todos los sábados a las 6 de la tarde vía aderezoradio.com. Les invitamos a seguirnos como siempre en el Facebook Entre Amigos Oficial y en el YouTube programa radial Entre Amigos. Nos vemos. basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo
Llevo con un linaje acumulativo de misiadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos, el tren del rebaño se la encarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando, uno me está tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre, manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón.